Entonces, encienda su cámara, apague su micrófono. Si usted va a hablar, me comenta y platicamos. En el chat les pido que escriban primero su apellido, luego su primer nombre, acompañado de su sección. ¿Sí? Prepare papel, lápiz y su calculadora, porque el día de hoy usted va a realizar un ejercicio, ¿sí? Y cualquiera de sus dudas, yo aquí voy a estar. Entonces, lo que necesito hoy es de que me comenten todas sus dudas, que si no saben hacer un paso, un procedimiento, un inciso, pues me lo comenten, ¿sí? Para que vayamos viendo cada uno de los pasos para poder trabajar todo esto con respecto a las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, como les escribo ahí en el punto 4, cualquiera de sus dudas, consúltelas sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, tal vez es algo de que usted quiere confirmar, pero igual haga su pregunta, no hay ningún problema. Entonces, le hago ver esto y lo escribí porque le cuento qué me pasó a mí el día de ayer. El día de ayer estaba yo en mi clase virtual también de la U y había un paso el cual no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Y por ese miedo que yo tenía de no consultar y no preguntar, tuve que esperar y esperé y esperé hasta que me decidí de preguntar. Entonces el ingeniero muy amablemente me contestó la duda, me sacó toda la duda que tenía. Era tan fácil lo que me tocaba hacer, pero por no preguntar no pude avanzar en mi problema, ¿sí? Entonces, para que a usted no le pase lo mismo, consulte, pregunte. eh, Aquí vamos a tratar de responderle todas sus consultas, todas sus dudas, ¿sí? Entonces, si no hay ningún comentario, chicos, vamos a comenzar. Profe, Sí, dígame, Albert. yo intenté hacer la hoja de trabajo ayer y no pude. Ah, Tampoco, profe. Mucho Minecraft, Albert. eh, Uno no entiendo yo. La hoja, está muy difícil la hoja. bueno, lo que podemos hacer es de que me escriba, Albert, para ver bien sus dudas, en dónde es que está teniendo dudas, igual como me escribió la vez pasada, ¿se recuerda? De los coeficientes y le dije que estaban bien. Entonces, vuelva a escribirme dónde está usted teniendo la duda para poder yo orientarlo y poder ayudarlo en su hoja de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos las aplicaciones de la ley de Newton y ahí está el problema. ¿Sí? Este problema es el que vamos a resolver hoy, ¿sí? Yo voy a tratar de responder todas sus dudas, pero necesito que usted sea el que trabaje el problema, ¿sí? Si no sabe hacer alguna parte, me lo va diciendo y lo vamos haciendo en el proceso, ¿sí? Entonces ahorita ahí está el problema. Si quiere lo copia así rapidito o saca sus datos y después le voy a mostrar la figura, ¿sí? Les leo el problema, dice objetos de masas, la primera masa que es de 4 kilogramos y una masa 2 que es de 9 kilogramos, están conectados con una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como en la figura P454. El objeto, la masa 1, se mantiene en reposo sobre el piso y la masa 2 reposa sobre un plano inclinado fijo que tiene un ángulo de 40 grados. Los objetos se liberan del reposo y la masa 2 se desliza 1 metro por el plano inclinado en 4 segundos. Nos pide que, primero,
Encontremos la aceleración de cada objeto. Luego que encontremos la tensión. Y por último, que encontremos el coeficiente de fricción cinética entre la masa 2 y el plano inclinado. ¿Sí? Este es un ejercicio de su libro. Ahí arriba les tengo yo, que es el ejercicio 54 de su libro. ¿Sí? Es el mismo, no le cambié ningún dato. Entonces, este es el problema que necesito que usted resuelva el día de hoy. ¿Sí? Cualquiera de sus dudas, que me las consulte. Entonces, les muestro la figura. ¿Sí? Esta es la figura. Ahí está la figura que tenemos. Tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2, que al principiar el problema, el dato que nos dan es de que están en reposo. O sea que tiene una velocidad de 0 en este instante. ¿Sí? Ya después de que pasa cierto tiempo, se empieza a mover la masa 2 hacia abajo y la masa 1 comienza a moverse hacia la parte de arriba. ¿Sí? Entonces esa es la figura que tenemos en el problema. Entonces, como les había dicho y como les digo, desde que empezamos a ver leyes de Newton, algo clave en este tema es poder sacar su diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Si usted saca bien su diagrama de cuerpo libre, va a tener éxito en lo demás que vaya a usted plantear con sus ecuaciones. Entonces, si ya copiaron, ya vieron eso. Les voy a ayudar así rapidito con nuestros datos e incógnitas. Tenemos entre nuestros datos la masa de 1 kilogramo, la masa 2 de 9 kilogramos, el ángulo que tenemos de abertura es de 40 grados, una distancia de 1 metro y el tiempo de 4 segundos. Y por último, como al iniciar está en reposo, tiene una velocidad inicial que es 0. Entre las incógnitas tenemos lo que es inciso A, la aceleración, inciso B, la tensión, e inciso C, el coeficiente de fricción. Entonces, ya teniendo estos datos, yo le puedo decir a usted que comience a trabajar. ¿Sí? Trabaje ahorita. Lo que necesito que comience a hacer ahorita es su diagrama de cuerpo libre. Sí, el diagrama de cuerpo libre es lo esencial ahorita. Entonces comience con eso. Si alguien no sabe cómo empezar a plantear su diagrama de cuerpo libre, pues dígamelo y yo lo voy a ir asesorando ahorita. Lo que necesito ahorita es que usted pregunte, ¿sí? Que usted tenga sus dudas. O si ya lo hizo o ya lo tiene, pues que me lo muestre y miramos si está bien o no está bien, ¿sí? Profe, Dígame, Scarlett. en, en lo de hacer el diagrama, ¿hago las masas juntas o hago un diagrama para cada una? Muy bien. De preferencia, siempre se maneja un diagrama de cuerpo libre para cada masa, ¿sí? Una para la masa 1 y uno para la masa 2. Ah, gracias, profe. Bueno, Scarlett. Ahí está. Entonces, esa es la recomendación para todos. Realice un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y uno para la masa 2. Sí. Si usted ya pudo hacerlo
y quiere continuar con el procedimiento, lo que continúa es empezar a sacar las sumatorias de fuerzas en cada una de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo que necesito, como les digo, es que dibujen, que manchen ahorita papel ahí para ver cómo es que queda su figura. No tengan miedo a equivocarse porque ahí sí que nadie es perfecto. Hasta yo cuando empecé a hacerlo tuve mis errores, tuve que analizarlo, pensarlo y ver qué estaba haciendo. Entonces, eso es lo que necesito hoy. Que usted me diga o que usted opine, mire, voy bien aquí, voy mal, estoy haciendo esto, ¿estará bien? ¿No estará bien? Yo voy malísimo, así malísimo. ¿Por qué, Pablo? Dígame por qué va mal. Porque no he hecho nada ahorita. No sé ni a dónde empezar, profe. ¿No sabe dónde empezar? Muy bien, eso es lo que necesito que me comente. Gracias, Pablo. Entonces, lo primero que les dije que necesitaba que hicieran es su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pues sabemos que es un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Si se dio cuenta en la imagen, Paulo, y todo lo demás, la primera masa estaba suspendida sobre, sobre una polea, ¿sí? La polea estaba ejerciendo una tensión juntamente con la masa 2 y lo único que se está produciendo acá en ese diagrama son dos fuerzas, ¿sí? Que es lo que yo le muestro ahí. Pero para que usted lo entienda bien, o para que lo entiendan bien, para que lo vean bien, voy a regresar a la figura principal, ¿sí? La figura principal que está aquí, miren, esta es la masa 1, ¿sí? Hacia arriba tenemos una fuerza, la fuerza de tensión, que está siendo afectada sobre esta cuerda que está conectada con la masa 2, ¿sí? Entonces la única fuerza, solo viendo esta figura de acá, es la tensión que va hacia arriba, que está siendo sometida sobre la cuerda. Ahora, su, su masa de este objeto está produciendo de que ella vaya hacia abajo, ¿sí? Y a eso le llamamos peso. Entonces tenemos la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad nosotros le llamamos peso y va hacia abajo. Esta masa, la masa 1, no se está moviendo ni para la derecha ni para la izquierda. Eso significa que en X no se está produciendo ninguna fuerza, ¿sí? Solo en el eje Y, que sería la tensión y la fuerza de gravedad, que es el peso, ¿sí? Entonces ya teniendo eso en cuenta, ya podemos ver la figura y por eso solo tengo colocado ahí la tensión positiva que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda cómo saqué ese primer diagrama? Yo. Sí, dígame. No entiendo por qué la tensión va para arriba, no se supone que va para abajo. La tensión, ¿por qué va para arriba? Muy bien. Si se da cuenta en el problema, la masa que nos dan, ¿sí? La masa 1 dice que es de 4 kilogramos, ¿sí? Y la masa 2 es de 9 kilogramos. Cuando este sistema se empiece a mover, ¿sí? El peso más grande es de la caja 2. Eso significa que la masa 2 va a jalar y va a ir para abajo, ¿sí? Se va a mover para abajo. Y al momento que la masa 2 se mueva hacia abajo, la masa 1 se va a mover hacia arriba. Entonces la tensión que está produciendo la cuerda en este instante, aquí en la masa 1, va a ser positiva, ¿sí? Y como la tensión que tenga la cuerda en este diagrama de acá es la misma tensión que maneja en la masa 2. Entonces, pero si en esta masa
decimos que es positiva porque va moviéndose hacia arriba y lo está jalando. Entonces en esta, como va hacia abajo, podemos decir que la tensión en esta cuerda va a ser negativa, ¿sí? Entonces eso es un análisis que se tiene que hacer desde la figura. No sé si respondí su duda, John. Sí, 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 ya. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, para nuestro diagrama de cuerpo libre de la masa 2, tengo lo siguiente. Aquí le tengo la tensión, como les mencionaba, del lado izquierdo, al igual que la fricción, ¿sí? La normal la tengo para arriba, que es perpendicular siempre a la masa, ajá, y tengo el peso que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, solo que, vamos a ver, en ¿cómo se llama, chicos? En esta figura, solo corrijan esto. El ángulo que está aquí, no va aquí. Yo en mi figura la coloqué mal. El ángulo va en esta parte de acá, ¿sí? Para que lo corrijan ahí en sus apuntes. Por favor, el ángulo es el que está aquí, no es el de aquí, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con el diagrama de cuerpo libre de la masa 2? Profe, en el diagrama no se coloca el peso en X. ¿Me vuelve a repetir, Jimena? Disculpe, no le escuché bien. En el diagrama no se debe poner también el peso de X. Muy bien, excelente. Cuando miramos de que el peso tiene una abertura de algún ángulo, o sea, no está sobre su eje, eso significa que esta fuerza, o sea, la fuerza del peso de la masa 2, tiene una componente tanto como en X como en Y, ¿sí? Entonces, eso es otro dato y otro concepto que lo tenemos que tener claro. Gracias por el recordatorio, Jimena. Entonces, por el momento, en su diagrama de cuerpo libre, colóquelo así, como el peso, una fuerza. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que, como les dije, como tiene una abertura de un ángulo, va a tener su componente en X y su componente en Y. Daniel me estaba hablando. Sí, profe, tengo una duda, porque el ángulo está como, tenía que ser con apertura de Y a X y no de X a Y. Muy bien. Es acerca de ese tema, acerca de, con respecto a lo que son los ángulos. Este es un tema matemático, ¿sí? Con respecto a de que el ángulo que se produce acá, ¿sí? Cuando usted corta esta línea vertical, hace un corte aquí y hace un corte aquí para su plano, hay un teorema que se llama el teorema de los ángulos cuando hay una recta cortando a dos paralelas. El ángulo que usted tiene acá lo puede trasladar a la parte de acá, ¿sí? A la parte de donde está la masa. Entonces, lo que estoy pensando es porque sí me han preguntado bastante acerca de eso, hacer un video solamente explicando ese teorema de los ángulos para que se logre ver bien en dónde es que va el ángulo, ¿sí? Porque en el dibujo que les mostré anteriormente, yo lo había tomado en esta parte de aquí y no me estaba funcionando, ¿sí? Por lo mismo, como les digo, este teorema hay que estudiarlo bien y tenerlo bien claro para poder colocar bien el ángulo en el sistema, ¿sí? Profe, pero eso es correcto, ¿no? Lo que usted hizo ahí. Como dijo Lo de Valver, cambiar el ángulo para el otro lado. ajá, el ángulo tendría que ir en esta parte de acá. Pero, ¿y los ángulos complementarios? ¿No sería lo mismo? Tiene que ver con el teorema de ángulos complementarios. Ajá, con ese teorema que le decía, de cuando una paralela corta, dos paralelas cortan tras una línea vertical. ¿Sí? Desde ahí viene ese teorema.
Entonces, Profe, ¿cuál ángulo usamos? Podríamos hacerlo del ángulo complementario de, como es los ángulos se tienen que medir desde el eje X, entonces podríamos, digamos, restar a 270, que sería en la parte de abajo del plano, agregarle los 40, y eso sería como 310, y a 310 restarle 360 y darían 50, y podría usar ese ángulo complementario en vez de medirlo desde el eje Y. usar los 50. Ujú. Vamos a ver. ¿Qué ángulo usó usted, profe? ¿Usó el 40 o usó el 50? Yo usé el ángulo que comentó Delmi. El ángulo que comienza desde acá, desde el origen, hasta acá. O sea, yo le sumé los 40 a los 270 que estaba aquí. ¿Sí? Entonces yo usé el ángulo de 310. Porque si usamos el de 50, también nos funciona Delmi. Si se saca el coseno de 310, nos da 0.64. Y si se saca el coseno de 50, me da 0.64. Entonces, si usted lo mira o ustedes lo quieren ver, todo este recorrido, que eso yo lo que hago para no confundirme, busco todo este recorrido hasta llegar acá, ¿sí? Con el ángulo de 310, pero también lo puede interpretar Delmi como lo que le hace falta para llegar a los 360. Que como le digo, si usted compara en su calculadora y saca el coseno de 310, le va a dar 0.64. Y si saca el coseno de 50, también le va a dar 0.64. Entonces, es correcto si usa cualquiera de los dos ángulos. Bueno, continuemos entonces. Procedimiento. Para el primer inciso nos pide la aceleración, ¿sí? ¿Qué me recomiendan ustedes para qué ecuación o cómo puedo encontrar aceleración en un objeto que está inclinado, tiene una velocidad inicial 0, tiene un tiempo, también ya vimos que tiene un tiempo? ¿Qué ecuación se le ocurre a usted para poder encontrar la aceleración? ¿No? X es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Esa es la Muy que yo bien, usaría. muy bien. Podríamos usar esa ecuación, pero no tenemos cuál es su velocidad final. Solo nos está diciendo que comienza en reposo, ¿sí? Entonces ya tendríamos que encontrar primero la velocidad final, pero ya va más o menos orientada. Hay otra ecuación que usábamos en movimiento vertical que Y si es 2, X es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración eh, por el tiempo al cuadrado. excelente, Scarlett. Muy bien. Entonces ya con esta ecuación para la aceleración, ahí sí ya podemos empezar. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, tenemos la velocidad inicial, tenemos también desplazamiento. Entonces lo único que nos queda es despejar la aceleración. Y esto ya lo vimos en clases anteriores, cómo despejar la aceleración. Entonces, como la velocidad inicial es 0, lo que procede principalmente es cancelar ahí, ¿sí? Porque 0 por tiempo me va a dar 0, ¿sí? Entonces solo me va a quedar que la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración, mire ahí ya le coloqué los datos, le puse la distancia, le puse el tiempo y al momento de despejar me queda que la aceleración es igual a 1 metro por 2 partido los 16 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces de esa forma, ¿vieron? Sin mucho que hacer,
solo es de encontrar bien la ecuación para poder utilizar. Pudimos encontrar la aceleración, que es igual a 0.125 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la primera incógnita de nuestro problema, la aceleración. ¿Sí? Entonces, continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Estoy revisando el chat y dice Nancy que viene en el examen solo acerca de leyes de Newton. Entonces, Profe, entonces lo teníamos que sacar componentes. ahora ya tenemos que empezar a sacar las componentes para la tensión y para el coeficiente de fricción. ¿Sí? Entonces, para la tensión, yo empecé con las ecuaciones del diagrama cuerpo libre de la masa 2, utilizando el teorema de que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. ¿Qué fuerzas son las que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre de la masa 2? Recuerde que esto no es obligatorio que comience con una de las masas o con la otra. No hay problema. Usted podría comenzar a analizarlo con el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que no había ningún inconveniente. Yo comencé con la 2. ¿Sí? ¿Qué fuerzas son las que tenemos en ese diagrama? Tenemos la tensión, que como ya habíamos analizado es negativa. La fricción también va a ser negativa. Y tenemos, ahora sí, como Jimena nos mencionó hace ratos, tenemos el peso con su componente en X, que va a ser por el coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, como no tengo el peso exacto de la masa 2, puedo decir de que el peso es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Sustituimos datos para ver si podemos encontrar la tensión. Y tenemos que solo tenemos lo que es la masa, la gravedad. Tenemos la masa y tenemos también el ángulo. ¿Qué me hace falta? La tensión, la fuerza de fricción y la aceleración. Pero la aceleración ya la encontré, también la puedo encontrar. Entonces me quedan dos incógnitas. No puedo encontrar así directamente la tensión. Entonces, ¿qué pasa si cuando analizo un primer diagrama y no encuentro una solución rápida o una solución en la cual me dé la tensión? Entonces lo que hago, lo dejo indicado, como le puse aquí en amarillo, como ecuación número 1, para poder ver si en la otra sumatoria pueda encontrar yo algo que me ayude. ¿Sí? Entonces me paso al siguiente diagrama de cuerpo libre de la masa 2, pero en su sumatoria en Y. ¿Sí? Y en Y solo se están moviendo dos fuerzas, la normal y ahora la componente del peso, pero en Y. ¿Sí? Y para la componente en Y utilizamos la función seno. ¿Sí? Seno del ángulo. Ahora, la aceleración en Y de nuestra masa 2, podemos decir que se cancela. No hay ninguna aceleración en Y en esa masa. ¿Sí? Como está sobre un plano inclinado, solo se está moviendo en el eje X. ¿Sí? Eso lo miramos desde nuestro diagrama de cuerpo libre.
Entonces podemos decir que la normal más el peso seno del ángulo va a ser igual a 0. Entonces, viendo de las circunstancias de que tengo el valor de la masa 2 y tengo la gravedad y tengo el ángulo, puedo sacar yo la normal. ¿Sí? Saco yo la normal, sustituyo datos y me queda que menos la masa 2 por la gravedad seno del ángulo. Sustituyo datos menos la gravedad por la masa seno de 310, ¿sí? El seno de 310 entonces, ya teniendo este cálculo, puedo yo sacar la normal, ¿sí? Y me da que es igual a 67.6 newtons. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo que Delmi comentó hace ratos, si usa el seno de, puede usar el ángulo de 50 o no lo puede usar. Si usted saca el seno de 310, le va a dar menos 0.77, ya aproximado. Pero si usted saca el seno de 50, le va a dar 0.76 positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Si usted va a usar el ángulo de 50, tiene que usarlo negativo. ¿Por qué? Porque lo está midiendo a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Cuando usted hace una medición a favor de las manecillas del reloj, va a ser negativo el ángulo. Si usted lo hace en contra, va a ser positivo el ángulo. ¿Sí? Entonces, si usted ya saca el seno de menos 50, le va a dar los menos 0.77. ¿Sí? Entonces, es algo para que lo tengan en cuenta. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá. Porque el tiempo ya se nos pasó, chicos. Entonces, continuemos, miremos hasta dónde llega esto. Si, ahí sí que esta clase la traté de agarrar para que usted me consultara sus dudas, ¿sí? Y yo creo que voy a hacer un video explicando todo nuevamente para que usted lo mire en YouTube. Entonces, para que lo revise, lo voy a subir en un rato a clase. Entonces, miremos para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que es la que está suspendida en el aire. En X no tiene ningún movimiento, vimos desde el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces no hay ninguna fuerza que se esté manejando en X. En Y sí. Entonces sacamos lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa 1 por la aceleración en Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Las únicas dos que vimos al principio que Paulo nos comentó, que es la tensión y el peso, ¿sí? El peso va hacia abajo, entonces lo colocamos con un signo negativo. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Recuerden que lo único que pasa cuando ponemos aceleración en Y y aceleración en X es que estamos solo viendo si hay una aceleración o no en ese ángulo, en esa coordenada de ese eje. Entonces, despejamos la tensión, ¿sí? Ya despejando la tensión, como no conocemos el peso de la masa 1, ponemos masa 1 por gravedad, más masa 1 por aceleración. Podemos factorizar la masa 1, si usted quiere, si no lo opera desde la ecuación de arriba, que no hay ningún problema. Yo lo que hice es factorizarlo, y me quedó que la masa 1, que es 4 kilogramos, multiplicado por 9.8, que es la gravedad, más la aceleración que ya había encontrado, y el producto de todo esto me da un total de una tensión de 39.7 newtons. ¿Vieron?
Entonces, lo que hay que manejar aquí es el orden de las ecuaciones. Porque usted tiene que saber en dónde está dejando su procedimiento, dónde está dejando sus datos para después solo sustituirlos. Porque para esto, llevar un orden específico es muy difícil. Porque como les dije, yo pude haber empezado desde esta ecuación, desde este diagrama de cuerpo libre, y hubiera encontrado así rapidito lo que es la tensión, pero ya teniendo la aceleración. Entonces, ya con esta ecuación, pude encontrar directamente la tensión. Y arriba, si se dieron cuenta, en la ecuación anterior encontramos la normal, a pesar de que no me está pidiendo por ahora el valor de la normal, yo la dejé calculada. ¿Para qué? Para el siguiente inciso, para encontrar el coeficiente de fricción. Entonces, esta es mi ecuación 1, la que había dejado anteriormente, que no pudimos encontrar la tensión con esa ecuación. Ahora que ya la encontramos, ya la coloqué en esta parte de acá, que es menos 39.7 newtons. Entonces, ya habiendo encontrado esto, ya puedo despejar la fuerza de fricción, ¿sí? Lo que hice ahí fue simplificarla, operé lo que estaba en la parte de acá, ¿sí? Y utilicé esto de aquí. Despejé la fricción, como estaba restando, pasó a sumar. Y la aceleración que está aquí, estaba sumando, pasó a restar. Operando eso, me quedó eso de ahí. Y tenemos una fuerza de fricción de 15.75 newtons. ¿Sí? Entonces, voy a explicar eso rapidito, que ya solo nos falta encontrar el coeficiente. Para encontrar el coeficiente, es eso que tengo yo ahí. Entonces despejamos el coeficiente de fricción, ¿sí? Yo voy a subir la presentación, chicos. Así que solo me voy a apurar a despejar eso, que ya tengo como 30 segundos. Entonces despejo